El autobús se detuvo con un chirrido metálico en la plaza principal de San Miguel de los Susurros, levantando una nube de polvo dorado que danzaba bajo el sol del atardecer. Elena Vázquez descendió del vehículo con su mochila al hombro, observando las casas coloniales que se alzaban como centinelas silenciosos alrededor de la plaza empedrada. El aire olía a copal y flores de cempasúchil, mezclado con el aroma terroso de la lluvia reciente. ¿Es usted la periodista de la capital?, preguntó una voz ronca detrás de ella. Elena se volvió para encontrarse con un hombre robusto de unos 40 años, cargando una cámara profesional y una sonrisa nerviosa. Soy Javier Morales, su camarógrafo. Llegué esta mañana desde Guadalajara. Perfecto, Javier. Elena le estrechó la mano. ¿Ya ubicaste la posada del Ángel Caído?, Javier señaló hacia una calle empedrada que se perdía entre las sombras alargadas de los edificios. Está a 3 cuadras. Pero le advierto, señorita Vázquez, la gente del pueblo no habla mucho del lugar. Cuando mencioné que íbamos a hospedarnos ahí, todos se persignaron. Caminaron por las calles estrechas mientras las campanas de la iglesia repicaban 6 veces. Las ventanas de las casas comenzaban a iluminarse con luz amarillenta, y Elena notó cómo los pocos transeúntes desviaban la mirada cuando pasaban cerca de ellos. El sonido de sus pasos sobre las piedras irregulares creaba un eco fantasmal que parecía seguirlos. La posada del Ángel Caído se alzaba al final de una calle sin salida, como una fortaleza de adobe y cantera rosa que había resistido 3 siglos de historia. Sus muros gruesos estaban cubiertos de yedra que se mecía suavemente con la brisa vespertina, y las ventanas de madera tallada parecían ojos entrecerrados que observaban a los visitantes con desconfianza. Buenas tardes, saludó Elena al cruzar el umbral de madera maciza. El vestíbulo los recibió con un aroma a incienso y madera vieja. Las vigas del techo, ennegrecidas por el tiempo, se extendían como costillas de algún animal prehistórico. En las paredes colgaban retratos de santos con miradas melancólicas y fotografías sepia de huéspedes de épocas pasadas. ¿En qué puedo servirles?, una mujer de aproximadamente 70 años emergió de las sombras del corredor. Su cabello plateado estaba recogido en un chongo perfecto, y sus ojos negros brillaban con una inteligencia aguda que contrastaba con las arrugas profundas de su rostro. Soy Elena Vázquez, periodista. Hablamos por teléfono sobre la reservación. Ah, sí. Doña Carmen Herrera, para servirles. La mujer las observó con detenimiento. Espero que su estancia sea tranquila. Había algo en el tono de doña Carmen que hizo que Elena sintiera un escalofrío. Javier comenzó a desempacar su equipo mientras Elena se acercaba al mostrador de recepción, tallado en una sola pieza de mezquite. Doña Carmen, me gustaría hospedarme en la habitación donde ocurrieron los últimos incidentes. El rostro de la anciana se endureció como piedra. La habitación 13 no está disponible. Pero es precisamente por eso que estoy aquí. Investigo las desapariciones para el periódico nacional. La gente tiene derecho a saber qué está pasando. Doña Carmen guardó silencio durante largos segundos, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el mostrador. Finalmente, suspiró profundamente. Señorita Vázquez, hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. La habitación 13 hectáreas ha estado cerrada desde hace 6 meses. ¿Desde la última desaparición? Una joven de unos 20 años apareció desde la cocina, cargando una bandeja con café humeante. Su piel morena brillaba con el sudor del trabajo, y sus ojos grandes y expresivos se movían nerviosamente entre Elena y doña Carmen. Rosa, lleva el café a la habitación 7, ordenó doña Carmen con voz tensa. Sí, señora. Rosa se detuvo un momento frente a Elena. Disculpe, ¿usted es la periodista? Así es. ¿Tú trabajas aquí? Mi familia ha trabajado en esta posada por 4 generaciones. Rosa bajó la voz. Si necesita saber algo sobre las cosas que pasan aquí, búsqueme en la cocina después de las 10. Doña Carmen le lanzó una mirada severa a Rosa, quien se alejó rápidamente.
El silencio se extendió como una telaraña invisible entre las tres mujeres. «Está bien», dijo finalmente doña Carmen. «Le daré la habitación 13, pero bajo una condición: si siente algo extraño, cualquier cosa, debe salir inmediatamente y no regresar jamás». Elena asintió, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Doña Carmen tomó una llave antigua de bronce del tablero detrás del mostrador, sus dedos temblando ligeramente. «La habitación está en el segundo piso, al final del corredor. La cena se sirve hasta las 9». Mientras subían las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, Javier murmuró: «¿No le parece extraño que una posada tan antigua tenga una habitación número 13? Generalmente los hoteles evitan ese número». Elena se detuvo en el rellano del segundo piso, observando el largo corredor iluminado por faroles de hierro forjado que proyectaban sombras danzantes en las paredes. «Tienes razón. Es como si quisieran marcar esa habitación específicamente». La habitación 13 se encontraba al final del pasillo, separada de las demás por una distancia mayor. La puerta de madera oscura tenía tallados símbolos que Elena no pudo identificar, y la cerradura era un mecanismo antiguo que requería que la llave se girara 3 veces completas. El interior de la habitación era sorprendentemente acogedor. Una cama de hierro forjado ocupaba el centro, cubierta con colchas tejidas a mano en colores tierra. Las ventanas daban a un patio interior donde crecían bugambilias moradas que se mecían suavemente en la brisa nocturna. Un escritorio de madera pulida se ubicaba junto a la ventana, perfecto para que Elena pudiera trabajar en sus notas. «El lugar no se ve tan aterrador», comentó Javier mientras instalaba su equipo de grabación. Elena se acercó a la ventana y observó el patio. En el centro había una fuente colonial con una estatua de un ángel que parecía haber perdido las alas. El agua ya no corría, y el estanque estaba cubierto de hojas secas que susurraban con cada ráfaga de viento. «Javier, ¿notaste algo extraño en la forma en que nos recibieron?» «Sí, es como si supieran algo que nosotros no sabemos. Y esa chica, Rosa, definitivamente quiere contarnos algo». Elena se sentó en la cama y comenzó a revisar sus notas sobre el caso. 3 personas habían desaparecido en los últimos 2 años, todas después de hospedarse en esta habitación. Los reportes policiales mencionaban que no había signos de violencia, las pertenencias permanecían intactas, y los testigos aseguraban haber escuchado conversaciones en las habitaciones hasta altas horas de la madrugada, como si los huéspedes estuvieran hablando con alguien. La noche cayó sobre San Miguel de los Susurros como un manto de terciopelo negro. Elena había cenado en el comedor principal, un platillo de mole poblano que doña Carmen había preparado personalmente, y ahora se encontraba sola en la habitación 13, revisando sus grabaciones del día. Eran las 11:30 cuando Elena apagó su laptop y se preparó para dormir. Se había puesto su pijama favorita y estaba cepillándose los dientes cuando escuchó un sonido suave, como si alguien se hubiera sentado en la cama. Se asomó desde el baño, pero la habitación estaba vacía. La cama, sin embargo, mostraba una depresión clara en el lado derecho, como si el peso de una persona hubiera hundido el colchón. Elena sintió como el aire se volvía más frío, y un aroma extraño llenó la habitación, una mezcla de flores marchitas y tierra húmeda. Se acercó lentamente a la cama, su corazón latiendo con fuerza. ¿Hay alguien ahí?, susurró, sintiéndose ridícula por hablar al aire. El silencio fue su única respuesta, pero la depresión en la cama se hizo más profunda, como si alguien invisible se hubiera recostado completamente. Elena extendió la mano temblorosa hacia el espacio vacío y sintió una resistencia suave, como si tocara el contorno de un cuerpo que no podía ver. Un susurro apenas audible llenó la habitación: «Bienvenida, Elena». Elena despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas de encaje. Durante un momento, se preguntó si la experiencia de la noche anterior había sido solo un sueño, pero la depresión en el lado derecho de la cama seguía ahí, perfectamente marcada en el colchón como la huella de un cuerpo invisible. Se vistió rápidamente y bajó al comedor, donde encontró a Javier desayunando huevos rancheros mientras revisaba las grabaciones de audio de la noche anterior en sus audífonos. «Buenos días, Elena».
¿Cómo durmió en la habitación del misterio? Elena se sirvió café de una olla de barro humeante antes de responder. Interesante. ¿Captaste algo en las grabaciones? Javier frunció el ceño y le pasó los audífonos. Escucha esto. Son las 11:34 de la noche. Elena se colocó los audífonos y escuchó su propia voz susurrando, ¿hay alguien ahí?, seguida de un silencio que se extendía por varios segundos. Luego, clara como el cristal, una voz masculina respondía, «Bienvenida, Elena». «Dios mío», murmuró Elena. «Esto no estaba en mi cabeza. Hay más. Escucha a las 2:15 de la madrugada». Esta vez, Elena escuchó una conversación completa. Su propia voz dormida murmuraba palabras incomprensibles, como si estuviera respondiendo a alguien. Luego, la misma voz masculina decía claramente, «No tengas miedo. Solo quiero compañía». Rosa apareció desde la cocina con una canasta de pan dulce recién horneado. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y la joven hizo un gesto discreto hacia la puerta trasera. «Voy a tomar aire fresco», anunció Elena. «Javier, revisa si hay más grabaciones extrañas». El patio trasero de la posada era un oasis de tranquilidad. Naranjos y limoneros creaban sombras frescas sobre un jardín de hierbas aromáticas. Rosa estaba sentada en una banca de piedra, pelando chayotes para la comida. «Señorita Elena, ¿puedo hablar con usted?». Elena se sentó junto a ella, notando cómo las manos de Rosa temblaban ligeramente mientras trabajaba. «Claro, Rosa. ¿Qué sabes sobre lo que pasa en la habitación 13? Rosa miró hacia la posada para asegurarse de que doña Carmen no pudiera escucharlas. «Mi abuela me contó historias sobre este lugar desde que era niña. Ella trabajó aquí durante 50 años, hasta que murió el año pasado. Siempre me decía que la posada tenía un huésped que nunca se iba». «¿Un huésped permanente?». «No exactamente». Rosa bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Mi abuela lo llamaba, el huésped eterno. Decía que era el espíritu de alguien que murió aquí hace mucho tiempo, y que se sentía tan solo que buscaba compañía en las noches». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Tu abuela alguna vez lo vio?». «Ella tenía el don, como yo. Podemos ver cosas que otros no pueden». Rosa se detuvo y miró directamente a Elena. «Anoche lo vi sentado en su cama. Es un hombre joven, tal vez de 30 años. Tiene el cabello oscuro y usa ropa antigua, como de los años 90. ¿Sabes quién era cuando estaba vivo?». Rosa negó con la cabeza. «Mi abuela nunca me lo dijo. Pero sí me advirtió que el huésped eterno no es malo, solo está muy solo. El problema es que cuando encuentra a alguien que le gusta, no quiere dejarlo ir». Esa tarde, Elena decidió investigar en los archivos del pueblo. La biblioteca municipal era un edificio colonial que albergaba documentos que se remontaban a la fundación de San Miguel de los Susurros en 1692. El bibliotecario, un hombre mayor con lentes gruesos, la dirigió hacia una sección polvorosa donde se guardaban los registros de defunciones. Mientras Elena revisaba los documentos amarillentos, una voz profunda la sobresaltó. «¿Investigando la historia local?». Elena se volvió para encontrarse con un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con cabello entrecano y ojos verdes inteligentes. Vestía una camisa de lino blanco y pantalones de mezclilla, y cargaba una mochila llena de libros y cuadernos. «Soy el Dr. Miguel Herrera, antropólogo de la Universidad de Guadalajara. ¿Usted debe ser la periodista que está investigando las desapariciones en la posada?». Elena le estrechó la mano, notando la firmeza de su apretón y la calidez de su sonrisa. «Elena Vázquez. ¿Usted también está investigando el caso?». «En cierta forma. Estoy documentando las leyendas sobrenaturales de la región para mi investigación doctoral. La posada del Ángel Caído ha sido mencionada en testimonios orales durante décadas». Miguel se sentó junto a Elena, y ella pudo percibir su aroma a libros viejos y colonia sutil.
¿Qué ha encontrado en sus investigaciones? Algo fascinante y perturbador a la vez. Miguel abrió uno de sus cuadernos. Según los registros que he recopilado, la posada fue construida en 1698 sobre lo que antes era un cementerio indígena. Durante la construcción, los trabajadores encontraron múltiples osamentas, pero en lugar de reubicarlas apropiadamente, simplemente las enterraron más profundo. Elena sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Cree que eso tiene relación con las apariciones? Es posible. En las culturas prehispánicas, profanar un cementerio era considerado uno de los peores sacrilegios. Podría haber liberado energías que permanecen atrapadas en el lugar. Pasaron el resto de la tarde revisando documentos juntos. Elena se encontró disfrutando de la compañía de Miguel, su conocimiento profundo y su manera apasionada de hablar sobre la historia. Había algo reconfortante en su presencia que la hacía sentir menos sola en su investigación. Cuando regresaron a la posada al atardecer, Javier los esperaba en el vestíbulo con expresión de asombro. Elena, tienes que ver esto. Revisé todas las grabaciones de audio de anoche, y hay conversaciones completas que duran horas. Es como si estuvieras hablando con alguien toda la noche. Los tres se dirigieron a la habitación de Javier para revisar las grabaciones. En la computadora, las ondas de sonido mostraban claramente dos voces distintas, la de Elena y otra voz masculina que aparecía consistentemente durante toda la noche. «Esto es imposible», murmuró Miguel. Las grabaciones muestran respuestas inmediatas, como una conversación real. Elena escuchó fragmentos de las grabaciones, sintiendo cómo su estómago se contraía. Su voz dormida preguntaba cosas como «¿Cómo te llamas?» y «¿Hace cuánto que estás aquí?», mientras la voz masculina respondía con detalles específicos sobre su vida y su muerte. Según esta grabación, dijo Javier, el espíritu dice llamarse Carlos y que murió en 1994. Menciona que está esperando a que alguien se quede con él para siempre. Miguel tomó notas rápidamente. Elena, esto es evidencia extraordinaria de comunicación post-mortem. Pero también es extremadamente peligroso. Si este espíritu está buscando compañía permanente, podría estar tratando de llevarme con él, completó Elena, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Esa noche, Elena se preparó más cuidadosamente para dormir. Colocó una grabadora de audio junto a su cama y pidió a Javier que monitoreara desde su habitación con el equipo de radio. Miguel se ofreció a quedarse despierto en el vestíbulo, por si ella necesitaba ayuda. A las 11 de la noche, Elena se acostó en la cama, dejando intencionalmente el lado derecho libre. No tuvo que esperar mucho. A los pocos minutos, sintió como el colchón se hundía suavemente junto a ella. «Hola, Carlos», susurró Elena al aire. La respuesta llegó como un susurro que parecía venir de muy cerca de su oído. «Sabía que regresarías. Me gusta hablar contigo, Elena. Hace tanto tiempo que nadie se queda a conversar conmigo». Elena sintió una mezcla de fascinación y terror mientras iniciaba la conversación más extraña de su vida, sabiendo que cada palabra la acercaba más a un misterio que podría costarle todo lo que conocía como realidad. Elena despertó al amanecer con la sensación de haber conversado durante horas, aunque solo recordaba fragmentos de la conversación nocturna. Su garganta estaba seca, como si hubiera estado hablando sin parar, y tenía la extraña sensación de que alguien había estado acariciando su cabello mientras dormía. Bajó al comedor donde encontró a Miguel esperándola con 2 tazas de café humeante y expresión preocupada. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, estudiando su rostro con atención. «Cansada, pero bien». «¿Monitoreaste algo desde abajo?». Miguel asintió gravemente. «Escuché tu voz durante casi toda la noche. Parecías estar manteniendo una conversación fluida con alguien». Javier grabó todo desde su habitación. Doña Carmen apareció desde la cocina, cargando una bandeja con pan dulce recién horneado. Elena notó que la anciana evitaba mirarla directamente a los ojos. «Doña Carmen, necesito hablar con usted sobre Carlos».
La bandeja se estrelló contra el suelo con un estruendo que resonó por todo el comedor. Los platos de cerámica se hicieron pedazos, y el pan se esparció por las baldosas de Talavera. Doña Carmen se quedó inmóvil, con el rostro pálido como las calorías. ¿Cómo sabe ese nombre?, susurró la anciana, su voz temblando como hojas secas. Elena se acercó lentamente, extendiendo las manos en un gesto tranquilizador. Él me lo dijo anoche. Hablamos durante horas. Me contó que murió en 1994 y que ha estado esperando aquí desde entonces. Doña Carmen se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar con sollozos silenciosos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. Carlos era mi hijo, murmuró entre lágrimas. Mi único hijo. Miguel se acercó y se arrodilló junto a la anciana. Doña Carmen, sabemos que esto debe ser muy doloroso, pero necesitamos entender qué pasó. La anciana levantó la vista, sus ojos enrojecidos brillando con una mezcla de dolor y terror. Hace 30 años, esta posada estaba al borde de la bancarrota. Mi esposo había muerto, y yo no tenía dinero para mantener el lugar. Carlos tenía 25 años y acababa de graduarse como ingeniero. Él quería que vendiéramos la posada y nos mudáramos a la ciudad, pero este lugar había sido el hogar de mi familia durante generaciones. Rosa apareció desde la cocina, atraída por el ruido de los platos rotos. Al ver a doña Carmen llorando, se acercó y le puso una mano consoladora en el hombro. Una noche, continuó doña Carmen, Carlos se hospedó en la habitación 13. Dijo que quería entender por qué los huéspedes reportaban cosas extrañas. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Elena sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Qué encontraron cuando entraron a la habitación? Nada. Absolutamente nada. Su cama estaba tendida, su ropa doblada, sus pertenencias intactas. Era como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. Miguel tomó notas rápidamente mientras doña Carmen hablaba. ¿Reportó la desaparición a la policía? Por supuesto. Buscaron por todo el pueblo, revisaron pozos, cuevas, el río. Nunca encontraron ni rastro de él. Doña Carmen se limpió las lágrimas con un pañuelo bordado. Pero yo sabía que él seguía aquí. Podía sentir su presencia. Rosa intervino con voz suave. Mi abuela me contó que después de la desaparición de Carlos, doña Carmen comenzó a recibir huéspedes en la habitación 13. Decía que esperaba que alguien pudiera comunicarse con él. Elena sintió un escalofrío de comprensión. ¿Cuántos huéspedes han desaparecido desde entonces? Doña Carmen guardó silencio durante largos segundos antes de responder. 7. 7 personas en 30 años. Todas desaparecieron exactamente en la 7ª noche de su estancia, siempre durante luna nueva. Miguel consultó un calendario en su teléfono. Elena, hoy es tu 3ª noche. Y según este calendario, dentro de 4 días habrá luna nueva. El peso de esa información cayó sobre Elena como una losa de piedra. Rosa se acercó y tomó sus manos. Señorita Elena, mi abuela me enseñó a ver más allá del mundo visible. Anoche vi a Carlos en su habitación, pero había algo diferente en él. Parecía más sólido, más real. Como si estuviera ganando fuerza. Doña Carmen se puso de pie bruscamente, con una determinación férrea en sus ojos. Debe irse ahora mismo. Empaque sus cosas y váyase de San Miguel de los Susurros. No regrese jamás. No puedo irme, respondió Elena con firmeza. Soy periodista. La gente tiene derecho a saber qué está pasando aquí. Además, si me voy ahora, ¿quién será el próximo huésped que desaparezca? Miguel se acercó a Elena, su preocupación evidente en cada línea de su rostro. Elena, esto es demasiado peligroso. No sabemos qué tipo de entidad estamos enfrentando. Precisamente por eso necesito quedarme. Elena se volvió hacia doña Carmen.
Usted ha estado alimentando a esta cosa durante 30 años, esperando recuperar a su hijo. Pero Carlos no es quien está tomando a los huéspedes, ¿verdad? Doña Carmen retrocedió como si Elena la hubiera golpeado. No sé de qué habla. Rosa intervino, su voz apenas un susurro. Mi abuela me dijo que hay dos presencias en la habitación 13. Una es Carlos, que trata de advertir a los huéspedes. La otra es algo mucho más oscuro, algo que usa la forma de Carlos para atraer a las víctimas. Elena sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Doña Carmen, ¿qué hizo exactamente para tratar de comunicarse con Carlos después de su desaparición? La anciana se desplomó nuevamente en la silla, derrotada. Contraté a una curandera del pueblo vecino. Ella realizó un ritual para abrir un portal de comunicación con los muertos. Pero algo salió mal. En lugar de traer solo a Carlos, abrimos una puerta para algo más. Miguel dejó de escribir y miró fijamente a Doña Carmen. ¿Qué tipo de ritual? Uno que requería sangre y sacrificio. La curandera dijo que necesitábamos ofrecer algo valioso para atraer el espíritu de Carlos de vuelta. Yo ofrecí mi propia vida, pero la entidad rechazó mi sacrificio. Quería algo diferente. Elena sintió náuseas. ¿Qué quería? Compañía. Almas jóvenes y solitarias que pudieran acompañarlo en su dimensión. A cambio, me permitiría ver a Carlos ocasionalmente y mantener la posada funcionando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa se persignó, mientras Miguel miraba a Doña Carmen con una mezcla de horror y compasión. Usted hizo un pacto con una entidad maligna, murmuró Miguel. Ha estado sacrificando huéspedes inocentes durante 3 décadas. Doña Carmen comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas eran de culpa y desesperación. No tenía opción. Era la única manera de mantener vivo el recuerdo de mi hijo. Y la entidad me prometió que algún día me devolvería a Carlos si le daba suficientes compañeros. Elena se acercó a la ventana, observando las montañas que rodeaban el pueblo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores naranjas y púrpuras. Hay una manera de romper el pacto, dijo Rosa de repente. Mi bisabuela dejó instrucciones en su diario. Pero es muy peligroso. Elena se volvió hacia la joven. ¿Qué tipo de instrucciones? Para romper un pacto con los muertos, alguien debe enfrentar voluntariamente a la entidad en su propio territorio y exponerla ante la luz de la verdad. Pero esa persona debe estar dispuesta a arriesgar su propia alma. Miguel se acercó a Elena y tomó sus manos. Elena, no puedes considerar siquiera, ya lo decidí, interrumpió Elena. Me quedaré las 7 noches completas. Voy a documentar todo lo que pase y exponer la verdad, sin importar las consecuencias. Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, escuchó pasos en el corredor. Cuando abrió la puerta, encontró a Carlos parado en el umbral. Por primera vez, podía verlo claramente, un hombre joven de cabello oscuro y ojos tristes, vestido con ropa de los años 90. Elena, dijo Carlos con voz clara y desesperada, no soy yo quien se lleva a los huéspedes. Hay algo más aquí, algo que usa mi forma. Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde. Pero cuando Elena parpadeó, Carlos había desaparecido, dejando solo el eco de sus palabras de advertencia resonando en el aire nocturno. Elena despertó antes del amanecer con la certeza de que la conversación con Carlos había sido real. A diferencia de las noches anteriores, recordaba cada palabra con claridad cristalina. Se vistió rápidamente y bajó a buscar a Rosa, quien ya estaba en la cocina preparando masa para tortillas. Rosa, necesito ver el diario de tu bisabuela. La joven se detuvo, sus manos cubiertas de harina temblando ligeramente. Está escondido en mi casa. Mi bisabuela me hizo prometerle que solo lo mostraría si alguien estuviera en verdadero peligro. Creo que ese momento ha llegado. Rosa asintió y se limpió las manos en su delantal. Venga conmigo, pero tenemos que ir antes de que Doña Carmen despierte.
caminaron por las calles empedradas mientras el pueblo comenzaba a despertar. Los gallos cantaban desde los patios traseros, y el aroma del café recién molido se mezclaba con el incienso que salía de las casas donde las familias realizaban sus oraciones matutinas. La casa de Rosa era una construcción modesta de adobe con un patio lleno de plantas medicinales. La joven la guió hacia una habitación pequeña donde un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe ocupaba toda una pared. Detrás del altar, Rosa movió una piedra suelta y extrajo un libro envuelto en rebozo de seda. Mi bisabuela, Esperanza Flores, era curandera y partera. También tenía el don de ver espíritus. Rosa desenvolvió el libro con reverencia. Ella documentó todo lo que sabía sobre las fuerzas sobrenaturales de la región. El diario estaba escrito en una mezcla de español y náhuatl, con ilustraciones detalladas de plantas, símbolos y rituales. Elena pasó las páginas amarillentas hasta encontrar una sección dedicada específicamente a la posada del ángel caído. Aquí está, murmuró Rosa, señalando una página llena de dibujos de criaturas sombrías. Mi bisabuela escribió sobre el ritual que realizó doña Carmen en 1994. Elena leyó en voz alta, el ritual de invocación abrió una puerta que no debía abrirse. La entidad que respondió no es el espíritu del hijo perdido, sino un tlacatecolotl, un ser metamorfo que se alimenta de la soledad y el miedo de los vivos. Rosa tradujo las partes en náhuatl. Un tlacatecolotl es una criatura de la mitología azteca. Puede tomar la forma de cualquier persona muerta y usar esa apariencia para atraer víctimas. Se alimenta de almas solitarias, especialmente de aquellas que buscan conexión emocional. Elena sintió cómo se le helaba la sangre. Entonces Carlos realmente está muerto, pero la entidad está usando su forma para atraer huéspedes. Exactamente. Y según mi bisabuela, cada alma que devora lo hace más fuerte y más capaz de manifestarse en nuestro mundo. Continuaron leyendo hasta encontrar las instrucciones para el ritual de liberación. Las palabras estaban escritas en tinta roja, como si hubieran sido añadidas con urgencia. Para romper el pacto y liberar las almas atrapadas, alguien debe enfrentar al tlacatecolotl en su forma verdadera durante la luna nueva. La persona debe estar protegida por un círculo de sal bendita y copal, y debe exponer la verdad ante testigos que puedan anclarla al mundo de los vivos. Elena estudió los diagramas que acompañaban las instrucciones. ¿Tu familia aún conserva los conocimientos para realizar este tipo de rituales? Rosa asintió. Mi madre y mis tías. Pero tendrían que venir desde otros pueblos, y necesitaríamos tiempo para reunir los materiales apropiados. Regresaron a la posada para encontrar a Miguel y Javier esperándolas en el comedor, con expresiones preocupadas. Miguel se acercó inmediatamente a Elena. ¿Dónde estabas? Te busqué en tu habitación y no estabas. Investigando. Elena le mostró el diario. Rosa me enseñó esto. Creo que finalmente entendemos qué estamos enfrentando. Pasaron la mañana traduciendo y estudiando el diario. Miguel, con sus conocimientos de antropología, pudo proporcionar contexto histórico sobre los tlacatecolotl y otros seres similares en las culturas mesoamericanas. Según las leyendas, explicó Miguel, estas entidades fueron liberadas cuando los conquistadores españoles profanaron cementerios sagrados. Normalmente permanecen dormidas, pero ciertos rituales pueden despertarlas. Javier, mientras tanto, había estado revisando sus grabaciones de la noche anterior. Elena, tienes que escuchar esto. Anoche capté dos voces diferentes hablando contigo. Una suena como el Carlos que hemos estado escuchando, pero la otra es completamente diferente. Reprodujo la grabación. Elena escuchó su propia voz preguntando, ¿eres realmente Carlos?, seguida de la voz familiar respondiendo, sí, soy yo. Pero luego, apenas audible en el fondo, otra voz más profunda y siniestra susurraba, pronto serás mía. Rosa se estremeció. Esa segunda voz es el tlacatecolotl. Está perdiendo la paciencia. Normalmente espera hasta la séptima noche, pero algo lo está haciendo más agresivo. Doña Carmen apareció en el comedor, con ojeras profundas y el cabello despeinado.
parecía haber envejecido 10 años durante la noche. Escuché voces en la habitación 13 toda la noche, murmuró. Conversaciones, risas, incluso música. Era como si hubiera una fiesta. Miguel consultó sus notas. Según el diario, eso significa que el Tlacatecolotl está reuniendo las almas que ha capturado. Las está preparando para algo. Elena sintió una determinación férrea cristalizarse en su pecho. Vamos a realizar el ritual de protección esta noche. Rosa, ¿puedes contactar a tu familia? Ya lo hice. Mi madre y mis 2 tías llegarán esta tarde. Pero Elena, el ritual solo puede protegerla temporalmente. Para liberar realmente las almas atrapadas y destruir al Tlacatecolotl, usted tendrá que enfrentarlo directamente durante la luna nueva. Miguel se acercó a Elena y tomó sus manos. Elena, esto es demasiado peligroso. Podríamos encontrar otra manera, no hay otra manera, Miguel. Elena miró hacia la escalera que llevaba a la habitación 13. Esa cosa ha estado devorando almas inocentes durante 30 años. Si no la detengo ahora, seguirá haciéndolo para siempre. Esa tarde, la familia de Rosa llegó a la posada. Su madre, Dolores, era una mujer de mediana edad con ojos sabios y manos callosas de trabajar la tierra. Sus tías, Esperanza y Soledad, eran gemelas idénticas que hablaban en susurros y se movían con la gracia silenciosa de quienes han pasado toda su vida comunicándose con el mundo espiritual. Comenzaron los preparativos inmediatamente. Dolores bendijo sal marina en una ceremonia que combinaba elementos católicos y prehispánicos, mientras las gemelas preparaban copal y hierbas protectoras en braseros de barro. Rosa tradujo las instrucciones del diario, explicando cada paso del ritual. El círculo de protección debe dibujarse con sal bendita mezclada con tierra del cementerio donde están enterrados los ancestros de la familia, explicó Dolores. Esto creará una barrera que el Tlacatecolotl no podrá cruzar. Miguel documentó todo meticulosamente, mientras Javier preparaba su equipo de grabación para capturar el ritual completo. Cuando llegó la noche, se reunieron en la habitación 13. Las mujeres de la familia de Rosa formaron un círculo alrededor de la cama, cantando en náhuatl mientras esparcían sal bendita y quemaban copal. El humo aromático llenó la habitación, creando patrones hipnóticos en el aire. Elena se acostó en el centro del círculo, sintiendo como la energía protectora la rodeaba como un capullo invisible. Las voces de las mujeres se alzaron en un canto ancestral que parecía hacer vibrar las mismas piedras de la posada. A medianoche, la temperatura de la habitación descendió drásticamente. El humo del copal comenzó a moverse en espirales imposibles, y las llamas de las velas parpadearon sin que hubiera viento. «Viene», susurró Rosa. «Puedo sentirlo acercándose». La voz familiar de Carlos llenó la habitación, pero esta vez sonaba distorsionada, como si viniera desde muy lejos. «Elena, ¿por qué me rechazas? Pensé que éramos amigos». Dolores intensificó su canto, y las gemelas añadieron sus voces en una armonía que parecía crear una barrera de sonido alrededor de Elena. Entonces, la verdadera voz del Tlacatecolotl se manifestó, un rugido profundo y gutural que hizo temblar las ventanas. «Rompe el círculo. Ven conmigo ahora». Pero la protección resistió. Elena permaneció segura dentro del círculo mientras la entidad rugía de frustración. Gradualmente, los sonidos se desvanecieron, y la temperatura regresó a la normalidad. «Funcionó», murmuró Elena, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. «Pero esto es solo el comienzo. En 3 noches, durante la luna nueva, tendré que enfrentarlo sin protección». Miguel se acercó al círculo, su rostro pálido pero decidido. «No lo harás sola. Encontraremos la manera de ayudarte». Mientras las mujeres recogían sus materiales rituales, Elena observó por la ventana hacia el patio donde la estatua del ángel sin alas parecía observarla con ojos de piedra. Sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Elena despertó en su quinta mañana con una sensación extraña de pérdida, como si hubiera estado soñando con algo hermoso que no podía recordar.
El círculo de sal bendita seguía intacto alrededor de su cama, pero había algo diferente en el aire, un aroma dulce y melancólico, como flores de azahar mezcladas con tierra húmeda. Bajó al comedor para encontrar a Miguel esperándola con café y una expresión preocupada que se había vuelto constante en los últimos días. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, estudiando su rostro con atención. Extrañamente tranquila. Elena se sirvió café, notando que sus manos temblaban ligeramente. Es como si algo hubiera cambiado durante la noche. Javier apareció desde la cocina, cargando su equipo de grabación con expresión sombría. Elena, necesitas escuchar las grabaciones de anoche. Hay algo diferente. Se dirigieron a la habitación de Javier, donde él reprodujo las grabaciones de la noche anterior. Esta vez, en lugar de los rugidos furiosos del Tlacatecolotl, escucharon la voz de Carlos, pero transformada, más suave, más seductora, casi hipnótica. Elena, mi querida Elena, decía la voz. Sé que puedes escucharme, incluso a través de su protección. He estado esperando tanto tiempo a alguien como tú. Alguien que entienda la soledad, que comprenda lo que significa buscar la verdad sin importar el costo. Elena sintió un escalofrío de reconocimiento. Esas palabras resonaban profundamente en su interior. ¿Por qué luchas contra mí?, continuaba la voz. Podríamos estar juntos para siempre. Te mostraría secretos que ningún periodista ha descubierto jamás. Historias que cambiarían el mundo. Todo lo que tienes que hacer es romper el círculo y venir conmigo. Miguel detuvo la grabación. Elena, ¿sientes alguna atracción hacia esa voz? Elena guardó silencio durante largos segundos antes de responder honestamente. Sí. Y eso me aterroriza. Rosa apareció en la puerta, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Mi madre dice que esto es normal. El Tlacatecolotl está cambiando de táctica. En lugar de usar miedo, ahora está usando seducción. Es más peligroso de esta manera. Dolores entró detrás de su hija, cargando una bolsa de hierbas aromáticas. La entidad ha estudiado a Elena durante estos días. Conoce sus deseos más profundos, sus miedos, sus sueños. Ahora los usará contra ella. Elena se acercó a la ventana, observando el pueblo que se despertaba bajo el sol matutino. Niños corrían hacia la escuela, mujeres cargaban canastas al mercado, hombres se dirigían a trabajar en los campos. Vida normal, vida simple, vida que ella había abandonado en su búsqueda constante de la próxima gran historia. ¿Qué tan fuerte puede volverse esta atracción?, preguntó Elena. Dolores intercambió una mirada preocupada con Rosa. Mi abuela documentó un caso similar hace 50 años. Una mujer joven se enamoró completamente del Tlacatecolotl. Rompió voluntariamente el círculo de protección y desapareció. Pero antes de irse, le dijo a su familia que había encontrado el amor verdadero. Miguel se acercó a Elena y puso una mano en su hombro. Elena, tienes que recordar que nada de lo que esa entidad te promete es real. Es un depredador que se alimenta de almas solitarias. Elena se volvió hacia él, notando por primera vez la profundidad de la preocupación en sus ojos verdes. Miguel, ¿por qué te importa tanto lo que me pase? Él guardó silencio durante un momento, luchando visiblemente con sus palabras. Porque me he enamorado de ti, Elena. Sé que es un momento terrible para decirlo, pero no puedo soportar la idea de perderte ante esa cosa. Elena sintió como su corazón se aceleraba. En medio de todo el terror y la incertidumbre, las palabras de Miguel la llenaron de una calidez que no había sentido en años. Miguel, no tienes que responder ahora, interrumpió él. Solo necesito que sepas que hay personas reales aquí que te aman, que te valoran por quien eres realmente. No por las promesas vacías de una entidad que solo quiere devorarte. Esa tarde, Elena decidió visitar el cementerio local para investigar más sobre la historia de la posada. Miguel la acompañó, insistiendo en que no debía estar sola.
Caminaron entre las tumbas antiguas, muchas de ellas tan viejas que las inscripciones se habían borrado por el tiempo. «Mira esto», dijo Miguel, señalando una sección del cementerio donde las tumbas estaban dispuestas en un patrón extraño. «Estas sepulturas forman un círculo perfecto. Y están todas fechadas en el mismo año, 1698. Elena se acercó para examinar las lápidas más de cerca. El mismo año en que se construyó la posada. ¿Crees que estas son las personas que murieron cuando profanaron el cementerio indígena? Es posible. Miguel tomó fotografías de las tumbas. Según los registros que encontré, hubo una epidemia extraña ese año. Varias personas murieron en circunstancias misteriosas durante la construcción de la posada. Elena caminó hacia el centro del círculo de tumbas y sintió inmediatamente un cambio en la temperatura. El aire se volvió más frío y denso, como si estuviera cargado de electricidad. «Miguel, ¿sientes eso?» Él se acercó y asintió. «Es como si este lugar estuviera vivo de alguna manera». De repente, Elena escuchó la voz de Carlos, clara como si estuviera parado junto a ella. «Elena, este es mi lugar favorito. Vengo aquí cuando me siento solo. ¿Te gustaría que te mostrara los secretos que guarda este cementerio?» Elena miró a su alrededor, pero no vio nada. Miguel la observaba con preocupación. «¿Qué pasa? Te pusiste muy pálida». «Lo escucho. Está aquí, en el cementerio». Elena cerró los ojos, concentrándose en la voz. «Dice que quiere mostrarme algo». «Elena, no». Miguel la tomó del brazo. «Recuerda lo que dijo Dolores. Está tratando de seducirte». Pero Elena ya estaba caminando hacia una tumba particular en el borde del círculo. La lápida estaba más deteriorada que las otras, y apenas se podía leer el nombre: Carlos Herrera, 1969 a 1994. «Dios mío», murmuró Elena. «Esta es la tumba de Carlos. El verdadero Carlos». Miguel se acercó, leyendo la inscripción. «Hijo amado, tu luz sigue brillando en nuestros corazones». Miró a Elena. «Doña Carmen lo enterró aquí después de declararlo legalmente muerto». Elena se arrodilló junto a la tumba, sintiendo una tristeza profunda que no era completamente suya. «Carlos, ¿estás ahí? ¿El verdadero Carlos?» La respuesta llegó como un susurro apenas audible: «Elena, ten cuidado. La cosa que usa mi voz no soy yo. Yo estoy atrapado, pero tú puedes liberarme. Solo tienes que ser muy fuerte cuando llegue el momento». Esa noche, Elena se preparó para lo que sabía sería la prueba más difícil hasta ahora. El círculo de protección seguía intacto, pero podía sentir que la presencia en la habitación era más fuerte que nunca. A medianoche, la voz seductora del Tlacatecolotl llenó la habitación. «Elena, mi amor, ¿por qué sigues resistiéndote? Mira todo lo que podríamos tener juntos». De repente, la habitación se transformó. Elena vio visiones de una vida perfecta, ella y Carlos, viajando por el mundo, descubriendo historias extraordinarias, viviendo aventuras que ningún mortal podría imaginar. Se vio a sí misma famosa, respetada, amada por millones por sus reportajes sobrenaturales. «Todo esto puede ser tuyo», susurró la voz. «Solo tienes que dar un paso fuera del círculo. Solo un pequeño paso hacia mí». Elena sintió sus pies moviéndose involuntariamente hacia el borde del círculo de sal. Las visiones se volvieron más intensas, más tentadoras. Vio a Carlos extendiendo la mano hacia ella, su sonrisa cálida y acogedora. «Elena, te amo. Ven conmigo y seremos felices para siempre». Su pie estaba a centímetros del borde del círculo cuando la voz real de Carlos, débil pero desesperada, cortó a través de las ilusiones: «Elena, no. Esa no soy yo. Recuerda a Miguel. Recuerda el amor real». Elena se detuvo, recordando las palabras de Miguel esa mañana, la sinceridad en sus ojos, la calidez de su toque. Retrocedió hacia el centro del círculo,
rompiendo las visiones como cristal. El rugido de furia del Tlacatecolotl hizo temblar toda la posada. Objetos cayeron de las mesas, las ventanas se agrietaron, y Elena pudo sentir la rabia pura de la entidad golpeando contra las barreras de protección. Mañana, rugió la voz. Mañana será luna nueva y no habrá círculo que te proteja. Cuando el silencio regresó, Elena se encontró temblando en el centro del círculo, pero con una determinación renovada. Había resistido la seducción más poderosa que la entidad podía ofrecer, y ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que vendría. Al amanecer, Miguel encontró a Elena sentada en el patio, observando la estatua del ángel sin alas. ¿Estás bien?, preguntó él, sentándose junto a ella. Estoy bien. Elena tomó su mano. Miguel, anoche me di cuenta de algo importante. El amor real, el amor que tú me ofreces, es más fuerte que cualquier ilusión que esa entidad pueda crear. Miguel sonrió, pero sus ojos seguían llenos de preocupación. Elena, mañana es luna nueva. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Elena asintió, mirando hacia la habitación 13 en el segundo piso. Es la única manera de liberar a Carlos y a todas las otras almas atrapadas. Y ahora sé que tengo algo real por lo que luchar para regresar. Se besaron mientras el sol se alzaba sobre San Miguel de los Susurros, sin saber que sería la última mañana pacífica antes de la confrontación final. La sexta noche llegó con una luna menguante que apenas iluminaba las calles empedradas de San Miguel de los Susurros. Elena había pasado el día preparándose mentalmente para lo que sabía sería su última noche de protección. Al día siguiente, durante la luna nueva, tendría que enfrentar al Tlacatecolotl sin barreras, sin círculos de sal, sin nada más que su propia voluntad y determinación. Rosa había traído el diario completo de su bisabuela, incluyendo páginas que no había mostrado antes. Las tres mujeres de su familia se reunieron en el comedor con Elena, Miguel y Javier para revisar los detalles finales del ritual de liberación. Aquí está la parte que no les había mostrado, dijo Rosa, señalando una sección escrita en tinta roja. Mi bisabuela escribió esto después de presenciar el ritual fallido de Doña Carmen en 1994. Dolores tradujo las palabras en náhuatl: el Tlacatecolotl se alimenta del pacto de sangre que hizo con la madre doliente. Cada alma que devora fortalece ese pacto. Para romperlo, alguien debe ofrecerse voluntariamente como sustituto, pero con la intención de destruir la entidad desde adentro. Elena sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Eso significa que tengo que dejar que me lleve? No exactamente, intervino Esperanza, una de las gemelas. Significa que tienes que entrar voluntariamente en su dimensión, pero manteniendo tu conexión con este mundo a través del amor y la verdad. Miguel se acercó a Elena, tomando sus manos. Elena, esto es demasiado arriesgado. Debe haber otra manera. La hay, dijo Soledad, la otra gemela. Alguien más puede ofrecerse como sustituto. Alguien que esté dispuesto a sacrificarse por amor. Miguel se irguió inmediatamente. Yo lo haré. Me ofreceré en lugar de Elena. No. Elena se puso de pie bruscamente. No voy a permitir que te sacrifiques por mí. Doña Carmen, quien había estado escuchando desde la entrada del comedor, se acercó lentamente. Su rostro mostraba 3 décadas de culpa y arrepentimiento. Debería ser yo, murmuró la anciana. Yo hice el pacto original. Yo he estado alimentando a esa cosa durante 30 años. Es mi responsabilidad. Rosa miró a su madre con ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿hay alguna manera de que Elena pueda entrar en la dimensión del Tlacatecolotl y salir viva? Dolores consultó el diario nuevamente, pasando las páginas con cuidado. Según mi abuela, sí. Pero requiere que la persona mantenga una conexión emocional muy fuerte con el mundo de los vivos. Y necesita testigos que puedan anclarla a la realidad a través de oraciones y rituales de protección. Elena se acercó a la ventana, observando las luces del pueblo que parpadeaban como estrellas terrestres.
¿Qué pasaría con las almas que ya están atrapadas? Si logras destruir al Tlacatecolotl desde adentro, todas las almas serían liberadas, explicó Esperanza. Incluyendo a Carlos. Elena se volvió hacia Doña Carmen. Doña Carmen, necesito que me cuente exactamente qué pasó la noche que hizo el pacto. Cada detalle. La anciana se desplomó en una silla, como si el peso de los recuerdos fuera físicamente aplastante. Era el Día de los Muertos de 1994. Carlos había desaparecido una semana antes. Yo estaba desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarlo. Su voz se quebró. Contraté a una curandera de Michoacán, una mujer que decía poder comunicarse con los muertos. Miguel tomó notas mientras Doña Carmen hablaba. ¿Qué tipo de ritual realizaron? Fuimos al cementerio a medianoche. La curandera dibujó un círculo con sangre de gallo y cenizas de copal. Encendió velas negras en las 5 direcciones y comenzó a invocar a los espíritus. Doña Carmen se estremeció. Al principio no pasó nada. Luego, el aire se volvió frío y espeso. Las llamas de las velas se volvieron azules. Rosa tradujo mientras su madre susurraba oraciones protectoras. ¿Qué apareció primero? Carlos. O lo que pensé que era Carlos. Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de Doña Carmen. Se veía exactamente como mi hijo, hablaba como él, conocía cosas que solo él sabría. Me dijo que estaba atrapado en un lugar oscuro y que necesitaba ayuda para regresar. Elena sintió un escalofrío de comprensión. Pero no era realmente Carlos. No. La curandera me advirtió que algo estaba mal. Dijo que la presencia era demasiado fuerte, demasiado hambrienta. Pero yo no quise escuchar. Doña Carmen se cubrió el rostro con las manos. Le ofrecí mi propia vida a cambio de la de Carlos. Pero la entidad rechazó mi oferta. Dijo que mi alma estaba demasiado llena de dolor para ser sabrosa. Miguel dejó de escribir y miró fijamente a Doña Carmen. ¿Qué pidió a cambio? Compañía para Carlos. Dijo que mi hijo estaba muy solo en su dimensión y que necesitaba amigos. Si yo le proporcionaba almas jóvenes y solitarias, él me permitiría ver a Carlos ocasionalmente y mantener la posada funcionando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier, quien había estado grabando toda la conversación, se quitó los audífonos con expresión de horror. Doña Carmen, dijo Elena con voz tensa, ¿alguna vez vio realmente a Carlos después de hacer el pacto? La anciana asintió lentamente. Sí, pero solo por unos segundos cada vez. Aparecía en mi habitación durante las noches de luna nueva, siempre con la misma expresión de terror en los ojos. Trataba de decirme algo, pero nunca podía escuchar sus palabras. Rosa se acercó a Elena. Señorita Elena, mi bisabuela escribió que las víctimas de un Tlacatecolotl no mueren realmente. Sus almas quedan atrapadas en una dimensión paralela, conscientes pero impotentes. Elena sintió náuseas al imaginar a Carlos y las otras víctimas atrapadas durante décadas, conscientes de su situación pero incapaces de escapar. Está decidido, anunció Elena. Mañana por la noche, durante la luna nueva, entraré voluntariamente en la dimensión del Tlacatecolotl y lo destruiré desde adentro. Miguel se acercó a ella, desesperado. Elena, por favor, reconsidéralo. Podríamos contactar a las autoridades, traer expertos en fenómenos paranormales. Miguel, han pasado 30 años. ¿Cuántas autoridades crees que van a creer una historia sobre un demonio azteca que devora almas? Elena tomó sus manos. Soy la única que ha establecido una conexión directa con la entidad. Soy la única que puede hacer esto. Dolores intervino. Si Elena va a intentar esto, necesitará toda la protección que podamos darle. Mi familia y yo realizaremos un ritual de anclaje. Mantendremos su alma conectada a este mundo mientras ella esté en la otra dimensión. ¿Qué necesitan para el ritual?, preguntó Miguel. Algo que represente el amor de Elena por la vida,
respondió Esperanza. Algo que la motive a regresar. Elena miró a Miguel, sintiendo como su corazón se llenaba de una determinación renovada. Te tengo a ti. Eso es suficiente motivación para regresar de cualquier infierno. Esa noche, Elena se acostó en la habitación 13 por última vez con el círculo de protección intacto. Sabía que sería su última noche de seguridad relativa. A partir de mañana, estaría completamente vulnerable. A medianoche, la voz del Tlacatecolotl llenó la habitación, pero esta vez sonaba diferente, más urgente, más desesperada. Elena, mañana será nuestro momento. Por fin podremos estar juntos para siempre. ¿Estás lista para conocer la verdad sobre la existencia? Elena respondió en voz alta, sabiendo que Miguel y los demás estaban escuchando desde el corredor. Estoy lista. Pero no para lo que tú crees. Estoy lista para liberarte de tu hambre eterna y liberar a todas las almas que has atrapado. Un rugido de furia hizo temblar toda la posada, pero Elena no sintió miedo. Por primera vez desde que había llegado a San Miguel de los Susurros, se sentía completamente en control de su destino. Mañana, susurró al aire, uno de nosotros dos encontrará finalmente la paz. Cuando amaneció el día de la luna nueva, Elena despertó con una claridad mental que no había sentido en días. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y por primera vez, no tenía dudas sobre su capacidad para hacerlo. La batalla final estaba a solo unas horas de distancia. El día de la luna nueva amaneció gris y nublado, como si el mismo cielo presintiera la batalla que se avecinaba. Elena despertó antes del alba, sintiendo un peso extraño en el pecho que no tenía nada que ver con el miedo. Era la sensación de estar parada en el umbral entre dos mundos, sabiendo que al final del día, su vida habría cambiado para siempre. Bajó al comedor para encontrar a toda la familia de Rosa preparando los materiales para el ritual de anclaje. Dolores había trazado un círculo complejo en el suelo con diferentes tipos de sal, cenizas y hierbas sagradas. Las gemelas Esperanza y Soledad disponían velas de diferentes colores en patrones específicos, mientras Rosa traducía las instrucciones finales del diario de su bisabuela. Miguel estaba sentado en una esquina, revisando obsesivamente las notas que había tomado durante los últimos días. Elena se acercó a él y puso una mano en su hombro. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, sin levantar la vista de sus notas. Extrañamente en paz. Elena se sentó junto a él. Por primera vez en mi vida, sé exactamente cuál es mi propósito. Miguel finalmente la miró, sus ojos verdes llenos de una mezcla de admiración y terror. Elena, todavía no es demasiado tarde para cambiar de opinión. Podríamos intentar otro enfoque. Elena le puso un dedo en los labios para silenciarlo. Miguel, necesito que me prometas algo. Si algo sale mal esta noche, si no logro regresar, quiero que cuentes esta historia. Que la gente sepa lo que realmente pasó aquí. No hables así, murmuró él, tomando sus manos. Vas a regresar. Tienes que regresar. Javier se acercó con su equipo de grabación completamente preparado. Elena, he configurado cámaras en la habitación 13 y en el comedor. Todo lo que pase esta noche quedará documentado. Si logras exponer al Tlacatecolotl, el mundo entero lo verá. Doña Carmen apareció desde la cocina, cargando una bandeja con el desayuno. La anciana parecía haber envejecido una década durante la noche, pero había una determinación férrea en sus ojos que Elena no había visto antes. Señorita Elena, he tomado una decisión. Esta noche, cuando usted entre en la dimensión del Tlacatecolotl, yo romperé formalmente el pacto que hice hace 30 años. Rosa levantó la vista de las traducciones. Doña Carmen, eso podría ser muy peligroso. Si rompe el pacto mientras Elena está en la otra dimensión, podría liberarla o podría atraparla para siempre, completó Dolores. Es un riesgo enorme. Elena se acercó a Doña Carmen. ¿Está segura de que quiere hacer esto? La anciana asintió con firmeza. He vivido 30 años con la culpa de haber alimentado a esa criatura.
Es hora de que pague por mis pecados. Si mi sacrificio puede ayudarla a liberar a mi hijo y a las otras víctimas, entonces valdrá la pena. Pasaron el día repasando cada detalle del plan. Elena entraría en la habitación 13 a las 11 de la noche, sin protección alguna. Permitiría que el Tlacatecolotl la llevara a su dimensión, pero mantendría su conexión con el mundo real a través del ritual de anclaje que realizaría la familia de Rosa. Una vez en la otra dimensión, buscaría a Carlos y a las otras víctimas, y juntos intentarían destruir al Tlacatecolotl desde adentro. Recuerda, le dijo Dolores, en la dimensión del Tlacatecolotl, la realidad funciona de manera diferente. Tus emociones y pensamientos tendrán poder físico. Mantén tu amor por Miguel y tu determinación de regresar como anclas constantes. Cuando llegó la noche, se reunieron todos en el comedor. La familia de Rosa comenzó el ritual de anclaje, cantando en náhuatl mientras quemaban copal y hierbas sagradas. El humo aromático llenó la habitación, creando patrones hipnóticos que parecían abrir ventanas a otros mundos. A las 10:30, Elena se dirigió hacia la escalera. Miguel la detuvo en el primer escalón. Elena, antes de que subas, necesito decirte algo más. Su voz temblaba con emoción. Te amo. No solo me he enamorado de ti, te amo con cada fibra de mi ser. Esa es tu ancla más fuerte. Sin importar qué tan oscuro se vuelva ese lugar, recuerda que hay alguien aquí que te ama incondicionalmente. Elena lo besó con una pasión desesperada, sabiendo que podría ser la última vez. Yo también te amo, Miguel. Y voy a regresar a ti. Te lo prometo. Subió las escaleras lentamente, sintiendo como cada paso la acercaba más a su destino. El corredor del segundo piso estaba sumido en sombras, iluminado solo por la luz de luna que se filtraba por las ventanas. La puerta de la habitación 13 estaba entreabierta, como si la estuviera esperando. Elena entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. No había círculo de protección esta vez, no había sal bendita ni copal. Solo ella, la habitación, y la presencia invisible que había estado esperando este momento durante días. Estoy aquí, anunció Elena al aire. Estoy lista. La temperatura de la habitación descendió inmediatamente. Las cortinas comenzaron a moverse sin viento, y Elena pudo escuchar el sonido de pasos acercándose, aunque no vio a nadie. Elena, mi querida Elena, dijo la voz seductora del Tlacatecolotl. Finalmente has venido a mí voluntariamente. ¿Estás lista para conocer la verdad sobre la existencia? Estoy lista para conocer tu verdadera forma, respondió Elena con firmeza. Estoy cansada de tus disfraces y mentiras. Un rugido profundo llenó la habitación, y de repente, Elena ya no estaba en la posada. Se encontraba en un lugar que desafiaba toda descripción, un espacio infinito lleno de sombras que se movían como líquido, donde la gravedad parecía funcionar en múltiples direcciones a la vez. El aire olía a flores marchitas y tierra de cementerio. Frente a ella se materializó la verdadera forma del Tlacatecolotl, una criatura masiva que cambiaba constantemente de forma, mostrando los rostros de todas sus víctimas. Elena pudo ver a Carlos entre ellos, sus ojos llenos de terror y súplica. Bienvenida a mi reino, rugió la criatura con una voz que parecía venir de 1000 gargantas. Aquí, tú y todas mis otras mascotas vivirán conmigo para siempre. Elena sintió como el miedo trataba de apoderarse de ella, pero se concentró en el amor que sentía por Miguel, en la determinación de liberar a las víctimas inocentes. Carlos, gritó Elena. Sé que puedes escucharme. Ayúdame a destruir a esta cosa. La forma de Carlos se separó parcialmente de la masa de la criatura, luchando por mantener su individualidad. Elena, gritó Carlos con voz desesperada, la criatura se alimenta del miedo y la desesperación. Pero también tiene una debilidad, no puede soportar el amor verdadero y la luz de la verdad.
El Tlacatecolotl rugió de furia y se lanzó hacia Elena, pero ella se concentró en todos los momentos de amor y felicidad que había experimentado, sus padres leyéndole cuentos cuando era niña, la satisfacción de escribir una historia que ayudaba a la gente, y especialmente, el amor que sentía por Miguel. Una luz dorada comenzó a emanar de Elena, y la criatura retrocedió, rugiendo de dolor. «Ahora», gritó Carlos. «Todas las víctimas, unan sus fuerzas». Una por una, las almas atrapadas comenzaron a separarse de la masa del Tlacatecolotl, cada una añadiendo su propia luz a la de Elena. La criatura se retorcía y rugía, perdiendo poder con cada alma que se liberaba. En el mundo real, doña Carmen se acercó al altar que había construido en su habitación 30 años atrás. Con manos temblorosas, rompió la copa de sangre que había sellado el pacto original. «Rompo este pacto», declaró con voz firme. «Libero a mi hijo y a todas las almas que he condenado. Acepto las consecuencias de mis actos». En la dimensión del Tlacatecolotl, Elena sintió como una onda de poder recorría el espacio. La criatura rugió de agonía mientras su forma comenzaba a desintegrarse. «Es ahora o nunca», gritó Elena. Todos juntos. Elena y todas las almas liberadas dirigieron su luz combinada hacia el corazón del Tlacatecolotl. La criatura emitió un último rugido que hizo temblar toda la dimensión, y luego se desintegró en 1000 fragmentos de sombra que se desvanecieron como humo. Elena sintió como era arrastrada de vuelta hacia el mundo real, siguiendo el hilo dorado de amor que la conectaba con Miguel. Cayó en la cama de la habitación 13, jadeando y temblando, pero viva. Miguel fue el primero en llegar a la habitación, seguido por Rosa y su familia. La tomó en sus brazos, sintiendo como su corazón se llenaba de alivio. ¿Funcionó?, preguntó Miguel. ¿Está destruido? Elena asintió, todavía luchando por recuperar el aliento. Está destruido. Y todas las almas están libres. En ese momento, una luz suave llenó la habitación. Carlos apareció una última vez, pero esta vez se veía en paz, sonriendo con gratitud. «Gracias, Elena», dijo con voz clara. «Gracias por liberarnos a todos». Se volvió hacia donde estaba su madre en el umbral de la puerta. «Mamá, perdóname por haberte causado tanto dolor. Pero ahora puedo descansar en paz». Doña Carmen se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hijo mío, yo soy quien debe pedir perdón. Te amo, Carlos. Siempre te he amado». Carlos sonrió una última vez antes de desvanecerse en una luz dorada que llenó toda la habitación de calidez y paz. El Tlacatecolotl había sido destruido, las almas estaban libres, y Elena había regresado sana y salva al mundo de los vivos, al amor que la esperaba. Elena despertó en brazos de Miguel mientras los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de la habitación 13. Por primera vez en una semana, la habitación se sentía completamente normal, no había presencias invisibles, no había frío sobrenatural, no había susurros en las sombras. Solo el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho que subía desde la cocina. «¿Cómo te sientes?», preguntó Miguel, acariciando suavemente su cabello. «Como si hubiera regresado de un viaje muy largo», murmuró Elena, acurrucándose más cerca de él. «Pero estoy aquí. Estamos aquí». Rosa apareció en la puerta con una taza de té de hierbas humeante. «Mi madre dice que esto la ayudará a recuperar sus fuerzas». Se acercó a la cama con una sonrisa radiante. «Señorita Elena, no sabe lo que ha hecho. Anoche, después de que usted regresó, toda la posada se sintió diferente. Es como si un peso enorme hubiera sido levantado». Elena se incorporó lentamente, aceptando el té con gratitud. El líquido caliente la tranquilizó, llenándola de una sensación de paz que no había experimentado en años. «¿Dónde está doña Carmen?». «Está en la cocina, preparando el desayuno». Rosa bajó la voz. «Señorita Elena, ella se ve diferente. Más joven, de alguna manera».
como si hubiera estado cargando una enfermedad durante años y finalmente se hubiera curado. Miguel ayudó a Elena a levantarse y juntos bajaron al comedor. Doña Carmen estaba efectivamente en la cocina, pero la transformación era notable. Las líneas profundas de culpa y dolor que habían marcado su rostro durante décadas se habían suavizado. Sus ojos, antes opacos por el sufrimiento, ahora brillaban con una claridad que Elena no había visto antes. «Buenos días, señorita Elena», saludó doña Carmen, acercándose con un plato de huevos rancheros humeantes. «¿Cómo se siente después de todo lo que pasó?» «Estoy bien, doña Carmen». «¿Y usted? ¿Cómo se siente después de romper el pacto?» La anciana se sentó junto a Elena, sus manos ya no temblaban. «Por primera vez en 30 años, dormí toda la noche sin pesadillas. Por primera vez en 3 décadas, no siento el peso de la culpa aplastando mi pecho». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio. «Mi hijo está finalmente en paz, y yo puedo comenzar a vivir de nuevo». Javier apareció desde el vestíbulo, cargando su equipo de grabación con expresión de asombro. «Elena, tienes que ver las grabaciones de anoche. Capturé todo, la luz que salía de la habitación 13, las voces de las almas liberándose, incluso la aparición final de Carlos. Es evidencia irrefutable de lo que pasó aquí». Elena asintió, pero sintió una extraña renuencia a revisar las grabaciones inmediatamente. «Javier, ¿podrías guardar esas grabaciones de manera segura? Quiero tomarme un tiempo para procesar todo antes de decidir qué hacer con ellas». Miguel se acercó y tomó su mano. «Elena, no tienes que tomar esa decisión ahora. Has pasado por una experiencia traumática. Date tiempo para sanar». Dolores entró desde el patio trasero, seguida por sus hijas gemelas. Las 3 mujeres se veían radiantes, como si hubieran participado en una celebración en lugar de un ritual peligroso. «Señorita Elena», dijo Dolores, «mi abuela estaría muy orgullosa. Usted logró algo que ella siempre soñó, liberar las almas atrapadas y restaurar el equilibrio espiritual de este lugar». Esperanza se acercó con una sonrisa misteriosa. «Pero hay algo más que debes saber. Anoche, cuando las almas fueron liberadas, no solo se fueron Carlos y las víctimas del Tlacatecolotl. También se liberaron los espíritus indígenas que habían estado atrapados aquí desde 1698. Elena sintió un escalofrío de comprensión. ¿Quiere decir que la posada finalmente está en paz? Soledad asintió. Completamente en paz. Los espíritus ancestrales bendijeron el lugar antes de partir hacia el más allá. Este lugar ahora está protegido contra cualquier influencia maligna. Doña Carmen se puso de pie lentamente. Señorita Elena, he tomado una decisión importante. Voy a cerrar la posada del Ángel Caído como negocio. Este lugar ha visto demasiado sufrimiento. Es hora de que encuentre un nuevo propósito. Elena la miró con curiosidad. ¿Qué tiene en mente? Quiero convertirla en un centro de sanación espiritual. Un lugar donde las personas que han perdido seres queridos puedan venir a encontrar paz y cierre. Doña Carmen miró hacia Rosa. Y me gustaría que Rosa y su familia me ayudaran a dirigirlo. Rosa se iluminó con una sonrisa radiante. Sería un honor, doña Carmen. Mi familia ha estado conectada con este lugar durante generaciones. Es hora de que esa conexión se use para sanar en lugar de para sufrir. Miguel se acercó a Elena. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué haremos ahora? Elena lo miró, sintiendo como su corazón se llenaba de una calidez que no tenía nada que ver con lo sobrenatural. Creo que es hora de que escriba una historia diferente. Una historia sobre el amor que puede vencer a la oscuridad, sobre la importancia de enfrentar nuestros errores del pasado, sobre cómo la verdad puede liberar incluso a las almas más perdidas. ¿Y después de escribir esa historia? Elena sonrió, tomando sus manos. Después, me gustaría explorar qué significa construir una vida con alguien que amo.
Me gustaría descubrir qué se siente tener un hogar, una familia, una vida que no esté constantemente persiguiendo la próxima gran historia. Miguel la besó suavemente. Me encantaría explorar eso contigo. Esa tarde, Elena y Miguel caminaron por el pueblo, observando cómo la vida normal continuaba su curso. Niños jugaban en la plaza, mujeres vendían flores en el mercado, hombres conversaban en las esquinas. Era una vida simple, pero Elena comenzaba a entender que la simplicidad tenía su propia belleza. Se detuvieron frente a la iglesia colonial, donde el padre Miguel, homónimo de su Miguel, estaba organizando flores frescas en el altar. «Padre», llamó Elena, ¿podría preguntarle algo? El sacerdote se acercó con una sonrisa cálida. «Por supuesto, hija. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Cree usted en los milagros?». El padre Miguel miró hacia la posada, visible desde la plaza de la iglesia. Después de lo que pasó anoche, ¿cómo podría no creer? Toda la comunidad sintió el cambio. Es como si una nube oscura que había estado sobre nuestro pueblo durante décadas finalmente se hubiera levantado. Elena sintió, sintiendo una paz profunda. «Padre, ¿estaría dispuesto a oficiar una boda?». Miguel la miró con sorpresa y alegría. «Elena, estás. Te estoy proponiendo matrimonio, doctor Miguel Herrera». Elena se rió, sintiendo una libertad que no había experimentado jamás. Después de enfrentar a un demonio azteca, pedirle a alguien que se case conmigo parece bastante fácil. Miguel la levantó en sus brazos, girándola mientras ambos reían. «Sí. Por supuesto que sí». El padre Miguel los bendijo con una sonrisa radiante. «Será un honor oficiar su boda. Y qué mejor lugar para celebrar el triunfo del amor sobre la oscuridad que aquí, en San Miguel de los Susurros». Esa noche, Elena se sentó en el patio de la posada, escribiendo en su laptop mientras Miguel leía junto a ella. Las bugambilias se mecían suavemente en la brisa nocturna, y la fuente colonial había sido reparada, el agua corría clara y cristalina, y la estatua del ángel había recuperado misteriosamente sus alas. «¿Cómo vas a terminar la historia?», preguntó Miguel. Elena miró hacia las estrellas que brillaban sobre San Miguel de los Susurros. «Con la verdad. Que el amor verdadero es más fuerte que cualquier oscuridad. Que enfrentar nuestros errores del pasado es la única manera de encontrar la paz. Y que a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más aterradores». Escribió las últimas líneas de su artículo, en San Miguel de los Susurros, aprendí que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Pero también aprendí que hay fuerzas aún más poderosas, el amor, la verdad, el coraje de hacer lo correcto sin importar el costo. La posada del ángel caído ya no alberga huéspedes invisibles. Ahora alberga esperanza, sanación, y la promesa de que incluso las almas más perdidas pueden encontrar finalmente la paz. Cerró la laptop y se acurrucó junto a Miguel bajo las estrellas. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», murmuró Elena. «¿Qué?». «Vine aquí buscando una historia sobre fantasmas y terror. Pero encontré una historia sobre amor y redención». Miguel la besó suavemente. A veces las mejores historias son las que no esperamos encontrar. En la distancia, las campanas de la iglesia repicaron 12 veces, marcando el inicio de un nuevo día. Pero esta vez, el sonido no traía presagios de terror, sino promesas de esperanza. Elena Vázquez había venido a San Miguel de los Susurros como una periodista solitaria en busca de una historia. Se iba como una mujer enamorada que había encontrado su hogar, su propósito, y la comprensión de que las historias más importantes no siempre son las que se publican en los periódicos, sino las que se viven con el corazón. La posada del ángel caído había recuperado sus alas, y Elena había encontrado las suyas. Fin.